lunes a viernes, de 9 a 11 por La Izquierda Diario. 10 de la mañana, 27 minutos. Continuamos en alerta spoiler. 160 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años, es decir, 1 de cada 10 niños del mundo, trabajan. Casi la mitad ejercen alguna de las peores formas de trabajo infantil, como la esclavitud, la trata y el trabajo forzoso. En Argentina, el 16% de los niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años realizan tareas para el mercado. El dato surge de un estudio de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en la Argentina, elaborado junto al UNICEF y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir de información relevada en noviembre del año 2020. La pandemia recrudeció estos números. Estamos en comunicación con Gustavo Ponce, que es especialista de trabajo infantil en la OIT, para profundizar en este tema tan importante, pero también poco difundido. Buenos días, Gustavo. Leo Méndola, Tomás Máscolo y Lucía Ortega, te saludamos. Buenos días, muchas gracias por el llamado. Gracias por la comunicación, por conectarte. En Argentina, que las infancias y las adolescencias trabajen de manera remunerada o no, constituye un delito y sin embargo es una realidad bastante extendida, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas del empleo infantil, tomando también los datos del último informe que elaboraron? Bueno, el trabajo infantil es un fenómeno complejo por el cual tiene, digamos, deriva o se basa en varias causas. Una de ellas, claramente, digamos, es la economía familiar, o sea, lo que es la condición laboral de los padres. Hablamos de los ingresos familiares. El trabajo infantil se inscribe justamente, digamos, la mayor parte de los niños y niñas trabajan con sus familias, aproximadamente el 60-70% de ellos lo hacen con su grupo familiar. Entonces la economía de los hogares es una de las causas que lleva y que impulsa al trabajo infantil. O sea, las formas de contratación precarias o un pago, las formas de pago a destajo también, es algo que también incide, digamos, en el trabajo infantil. Otros elementos claramente tienen que ver justamente con los lugares donde deberían estar los niños, niñas y adolescentes y que a veces no ocurre así, como es la escuela. La escuela es algo que realmente frena el trabajo infantil, que es el lugar donde deberían estar y en algunos casos esto no ocurre, digamos, el trabajo infantil atenta contra lo que es la trayectoria escolar. Y claramente después hay otros factores vinculados al tema de protección social, acceso a la salud, y también hay un factor que ya depende más de una cuestión de percepción del trabajo infantil, que es una gran tolerancia social. O sea, vos señalabas en el inicio de la pregunta que a veces no es un tema tan tratado. Diríamos que es un trabajo que en general es invisible a los ojos y también tiene como un lugar bastante bajo dentro de lo que es la agenda de prioridades en la agenda pública, ¿no? Gustavo, ¿qué actores te parece que juegan en esta lógica, ¿no? Para que sea posible también tamaña naturalización del trabajo infantil. O sea, ¿cuáles son los actores también políticos, sociales que juegan un rol ahí en esa naturalización? Bueno, no se trata en este caso de buscar culpables, sino me parece de ampliar una mirada, de realmente darle el valor que tiene. Estamos hablando de que el 10% a nivel mundial trabaja. En la Argentina, ya en la medición del 2017, veíamos que era el 10% de la población, pero si íbamos al ámbito del agro, es el doble, son 2 de cada 10. Que no se considere problema se basa, digamos, creemos que se basa en cierta matriz simbólica de percepción de la realidad, ¿no? Donde hay una visión muy dicotómica de la infancia, establecida, digamos, a principios del siglo, o sea, en 1920
yo, bueno, lo cito muchas veces esto porque es el primer momento donde se discute en la Argentina el tema del trabajo infantil y aparece en torno a los niños, los inmigrantes, hijos de los inmigrantes, los niños de los inquilinatos, los niños que no entraban, digamos, en la categoría del guardapolvo blanco Claro. y la escuela pública, ¿no? Entonces ahí el trabajo aparece como disciplinador y ahí el trabajo aparece como un elemento que claramente los aleja del mundo del delito. Esa conexión es una conexión, o sea, en realidad el chico no es que debería estar trabajando para no, no delinquir, debería estar jugando, debería estar aprendiendo y siendo cuidado por adultos. Es una vinculación, digamos, muy particular que se hace y que lo que estamos proponiendo, justamente de trabajar con de llevar estos mensajes a los medios, es no culpabilizar a las familias y mostrarle que realmente esto atenta contra el desarrollo de los niños. Claro, incluso sacar un poco el estigma, porque en cierto sentido es eso. Hay dos datos que a mí me interesaron del informe. El primero es que 1 de cada 10 adolescentes buscó trabajo en la pandemia y el segundo es que en la Argentina el 70% del trabajo infantil está concentrado en lo que es el ámbito rural. ¿Qué otros datos de su informe usted le gustaría destacar o encontraron datos nuevos después de publicar este informe? Bueno, dos cosas con lo que decís. A nivel global lo que hay que destacar es que siempre la tendencia fue descendente, o sea, estamos midiendo el trabajo infantil a nivel global desde el año 2000, cada 4 años, y esta tendencia siempre fue decreciente, y es entre el año 2016 y 2020, que es lo que aparece en la estimación global, lo que aparece es un estancamiento. Esto es una novedad, o sea, claramente no es una buena noticia. En la región sí hubo un descenso de 10 millones y medio a 8 millones 200. Y ya yendo al país, a la Argentina, tenemos una medición del 2017 y después esta medición sobre adolescentes. Es difícil comparar porque son mediciones distintas, entonces no podemos tener una tendencia. Pero claramente lo que se ve en esta última medición, ¿de qué hogares estamos hablando? Estamos hablando de hogares donde los padres generalmente tienen deudas económicas, donde están en quintiles de pobreza, o sea, son hogares pobres, donde el acceso a la educación es algo que, bueno, es mucho más frecuente, la repitencia y el abandono, y eso está muy estudiado, digamos, acá en Argentina, en los grupos en los niños que trabajan con respecto a aquellos que no. Y también, digamos, algo que se ha incrementado mucho con el tema de la pandemia es lo que es el trabajo infantil doméstico. Si hay un trabajo invisible, si el trabajo infantil es invisible, el trabajo infantil doméstico lo es más. Claro. Porque está de puertas adentro, ¿no? Claro, porque tiene que ver también con los cuidados que también se redoblaron producto de la pandemia. Sí, muchísimo cómo afecta también, o sea, y va de la mano también de cómo afectó a las familias en general, ¿no? Y probablemente también veíamos en el caso del trabajo hacia las mujeres, en particular de familias trabajadoras que tienen que hacer doble tarea. Respecto del informe, Gustavo, te queríamos consultar también si surge algo, primero si es una evaluación más general, digamos, del mundo del trabajo infantil, o si también hay ahí algunos elementos destacados de firmas, empresas importantes que jueguen un rol, digamos, o sea, por un lado está el tema, ¿no?, del trabajo rural y todo, que más bien da la impresión de que está en un grado de informalidad grande, pero también si hay sectores, digamos, más identificados donde el trabajo infantil aparece con fuerza como un elemento, ¿no? En realidad, muchas veces me preguntan en qué sectores, cuáles son los sectores más críticos, y sin embargo, creo que por ahí hay que preguntarse al revés, y es cuáles son los sectores libres de trabajo infantil. Y es muy difícil identificar uno. Uno podría decir que, bueno, aquellos sectores o aquellos sectores productivos que exportan la mayor parte de su producción, como es el limón, que hay poco consumo interno y la mayor parte va hacia afuera, o
los arándanos, pero el trabajo infantil se suele filtrar en muchos elementos de la cadena. O sea, no hay una contratación directa por parte de los empleadores, pero muchas veces existe, digamos, la práctica y es algo que todavía es habitual, de trasladar toda una familia, se traslada toda una familia, se contrata toda una familia, ¿no? Insisto que las formas de pago es un tema a revisar, el pago a destajo es un punto a revisar, porque claramente si se paga por bulto, por uva, no sé, un canasto de uva o los bolsos de yerba mate, lo que importa, o el tema de la frutilla, digamos, como que también se paga del mismo modo, importa tener una mayor cantidad, digamos, en el menor tiempo posible, y como las pagas son tan bajas, se utiliza, digamos, la mayor cantidad de mano de obra Claro, posible. o sea, se refuerza en Sí. ese caso con trabajo también infantil, puede ser una forma de reforzar ese trabajo que por ahí la familia no llega. Claro, o mismo, por ejemplo, lo que usted mencionaba al comienzo, de que necesitan manos chiquititas también para agarrar el limón, para agarrar el arándano, o sea, es también medio una excusa. O mismo contratar a toda una familia para decir, bueno, no tengo dónde dejar a mis hijos y los tengo que llevar conmigo. Sí, lo de los centros de cuidado, ahí más que una excusa es una realidad que realmente se abordó desde en los últimos 10 años, digamos, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? Si en los ámbitos urbanos a los padres que tienen que ir a trabajar muchas veces, si la escuela no está funcionando, no tienen con quién dejar a sus hijos, esto en el ámbito rural es mucho mayor, digamos, esta área vacante. Hubo varios esfuerzos de sectores como el tabacalero, por ejemplo, donde iniciaron lo que le llamaron jardines de cosecha, como veían que los niños no tenían lugares de cuidado, y la cosecha se daba en un momento de receso escolar, armaron estos centros de cuidado en cooperación, digamos, con distintas áreas del gobierno, distintos planes, y con participación de los municipios, de gobiernos locales, etc. Esto funcionó, y funcionó en la provincia de Mendoza, funcionó en Misiones, en Tucumán, en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Los de Santa Fe es una práctica bastante extendida. Claramente por ahí lo que falta es una cuestión más uniforme, o poder promocionarlos y que realmente sea una verdadera política de Estado, que estos centros de cuidado existan y estén disponibles para las familias trabajadoras, ¿no? Ese es un tema, digamos, sobre el que se ha avanzado, pero que todavía, digamos, falta todavía, y es uno de los elementos que hace que un niño esté acompañando a sus padres, ¿no? O sea, a veces no están trabajando, pero no tienen dónde dejarlos, y están en lugares donde no deberían estar. Claro, claro. Se conocieron también algunos casos en donde los ministerios de trabajo provinciales, como en Jujuy, por ejemplo, en la zafra del tabaco, dan autorizaciones o excepciones también, ¿no? Para que los niños adolescentes de entre 10 y 17 años trabajen. ¿Esto es legal? ¿Cómo actúa la legislación en estos casos y qué derechos deberían aplicarse ahí? O sea, ¿habría alguna forma de apelar por vía legal a este tipo de trabajos? Específicamente este que mencionamos, ¿no? De la zafra del tabaco, donde, según tenemos entendido, se dan autorizaciones o excepciones para estos trabajos. Habría que verlo caso por caso, pero los ministerios y las autoridades provinciales tienen la potestad de dar excepciones o establecer estos permisos. Lo que es deseable siempre es que retrasar estos ingresos al mercado de trabajo, esta participación o esta actividad laboral, y de ningún modo pueden establecerse en actividades que sean trabajos peligrosos. En general, los trabajos vinculados a los temas de cosecha, o donde hay pesticidas o herramientas de corte,
o donde hay un trabajo al sol, o exposición a insectos, a cortes por las plantas. Hablamos de los limones las plantas tienen unas espinas muy grandes. Por eso muchas veces se hace mecanizada, digamos, esta cosecha, ¿no? Bueno, o sea, un gobierno provincial no puede autorizar algo que está prohibido por lo que es el listado de trabajo infantil peligroso. Eso es ley dentro de la Argentina. Y eso los gobiernos lo saben y lo conocen, y los empleadores también. Gustavo Ponce, especialista en trabajo infantil de la OIT, te agradecemos por la comunicación, Gustavo, y por toda la información que nos brindaste. Los agradecidos somos nosotros. Gracias. Saludos. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Gustavo Ponce comentando algunas de las novedades que surgen del informe elaborado por la OIT, por el Ministerio de Trabajo, por UNICEF también, una problemática que mencionábamos al principio, ¿no? Primero, que tiene larga data, o sea, no es una novedad, incluso se podría definir más, es estructural del capitalismo, el trabajo infantil como forma, en este caso comentábamos, en la actualidad también como una forma que tiene el sistema de generar ingresos para las familias, ¿no? Una forma repudiable, totalmente repudiable, y a la cual hay que combatir. Por eso también le preguntábamos cuál era el rol de los estados, del Estado nacional, del Estado provincial, porque está bien, puede estar invisibilizado en general para la sociedad, pero los estados tienen las herramientas como para poner el ojo ahí donde el trabajo infantil efectivamente se lleva adelante, ni hablar sectores como el trabajo rural, donde por ejemplo hay sindicatos importantes como la UATRE, que son totalmente conocedores de estos elementos, o sea, no es una novedad que hay familias que trabajan con sus niños, con sus niñas ahí en las plantaciones, lo hemos visto también en Mendoza, lo hemos visto alrededor del problema del citrus y de los trabajadores del citrus. Entonces, una problemática muy extendida que la definición de que la pandemia lo agrava, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con estos datos que surgen y que, insistimos en los números, según la OIT, más de 160 millones de niños y niñas trabajan en el mundo, y en Argentina serían esto aproximadamente 760.000 niños y niñas trabajando en estas condiciones. Bueno, data y una cuestión para seguir de cerca y seguirla pensando. Y repudiando también, porque está prohibido. El diputado macrista Luciano Bugalo se manifestó a favor de la explotación infantil en este marco. Lu. Sí, bueno, contrariamente a lo que estaban